Crear este tipo de vasos se ha convertido en tendencia y una de las técnicas que es más utilizadas para hacerlo se llama VDTF. Sin embargo, para poder realizar esa técnica necesitas invertir miles de dólares. Así que aquí te voy a contar una forma de conseguir el mismo resultado sin literalmente gastar menos de $300. Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. En este canal te enseño a crear para emprender y hemos estado creando una serie sobre vasos personalizados y en el día de hoy le toca a la técnica del VDTF. Esta es una técnica que está súper popular en este momento entre todos los crafters. Para trabajar esta técnica vas a necesitar una impresora UV, láminas de DTF, luego vas a necesitar laminar para poder convertir esto en adhesivo y todo esto lleva una inversión bastante alta. Así que si aún no tienes la posibilidad de adquirir todas estas máquinas, pues una forma de realizar este tipo de diseños y no perderte la tendencia es que puedas crear utilizando láminas de stickers y que lamines en frío. Y antes de darte todos los detalles, quiero que mires estos diseños. A ver si tú puedes descubrir cuál de los dos es el que está hecho con la técnica de V y cuál está hecho con stickers. Vamos a ver si adivinas. Ahora, ¿realmente te gustan? ¿Qué te parecen? Al final, realmente el manejo de este producto debe de ser igual porque no se recomienda que vaya a microondas, tampoco se recomienda que se lave en los lavaplatos, sino que se mantenga un lavado suave a mano y esto es básico como para todas las personalizaciones. Así que sí, realmente el VDTF va a durar mucho más tiempo. La aplicación también puede ser un poco más tediosa, pero la verdad es que ambas opciones están perfectas. Y también, si no quieres invertir tanto dinero en todo lo que es las máquinas para la impresión UV, existen muchas crafters y páginas que están vendiendo el servicio de impresión. Así que si no está en tus posibilidades adquirir la máquina, pero aún así quieres personalizar con VDTF, puedes hacerlo. Ahora te muestro cómo aplicar láminas de VDTF. Algo muy importante al momento de personalizar vasos es que tengas una superficie que pueda sostener tu vaso para personalizar tranquilamente. Yo estoy utilizando este tipo de estructuras que permiten mantener el vaso en su lugar durante todo el momento de personalización. Además, siempre es bueno tener un pañito para limpiar, una espátula y si tiene esta parte suave es un plus. Para aplicar estas láminas de VDTF es recomendable que se corte lo más próximo al diseño para que así tengamos el espacio necesario para luego aplicar sobre el vaso a personalizar. Es muy importante aplicar presión de ambos lados, delante y detrás del diseño. Esto es para asegurar de que se adhiera correctamente sobre la lámina. Al momento de la transferencia, debo indicarte que este papel que transfiere el VDTF es mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados. Por lo que vas a tener que ejercer un poco más de presión pero al momento de retirarlo, debes de hacerlo con calma, con paciencia, con un poco de fuerza, pero con cuidado porque podrías romper el material. Al momento de que apliques el diseño, ya no tendrás la oportunidad de moverlo del lugar.
Así que debes ser muy cuidadosa porque donde lo coloques, allí se va a quedar. Y así es como se aplican las láminas de VDTF. Ahora te voy a explicar cómo utilizando estos papeles de koala pude conseguir un resultado muy similar. Simplemente armamos nuestro diseño, que debes de hacerlo en base al vaso que tengas tú, por lo que siempre te recomiendo tomar tus medidas y ya luego entonces lo llevamos a la impresora. En este caso el diseño lo manejé externamente, solo lo estoy llevando a la Juliet de Siser para cortar. Pero antes de hacer todo ese proceso, lo que vamos a hacer es enviar a la impresora. Y paréntesis acá, mi impresora vieja, ya que aún mi Epson nueva, de la que hemos estado hablando en varios videos, no me la han entregado. Compré la impresora hace 5 semanas, en la primera semana se dañó y tengo 4 semanas esperando por la respuesta de Epson. Si alguien tiene algún contacto en Epson, por favor que me ayude, porque la verdad es que esto está de locos. Pero seguimos. Continuamos con la impresión de este trabajo, que la verdad me ha quedado súper bien y este tamaño es perfecto porque para el vaso le queda excelente. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a cortarlo, pero antes voy a laminar. Estoy utilizando esta laminadora, es una laminadora sencilla que puede laminar en frío, y lo que he hecho es aplicar el papel, que también es de koala, para que puedas ver el lindo efecto que se obtiene, además de que protege adicional este papel de sticker. Aunque este papel de sticker por sí solo funciona bien con agua, incluso hice una prueba de cómo funciona solo y me lo llevé a la nevera y tiene como 4 semanas más o menos en la nevera, y miren en el estado en que está todavía el sticker. Así que definitivamente el papel por sí solo tiene aguante. Y ahora que le estamos agregando esta capa para laminar, además de darle un lindo efecto, tiene una protección adicional. Luego que enviamos a la cortadora, simplemente vamos a esperar que termine y vamos a remover todos los excesos, igual como hacemos cuando trabajamos con vinil adhesivo. Así que por eso vamos a necesitar aplicar el transfer tape, que es el que nos ayudará a llevar nuestro diseño al vaso. De la misma forma, aplicamos presión por delante y por detrás. Eso nos asegura que podamos tener un diseño bien adherido. Estaremos utilizando el mismo proceso para la aplicación, así mismo como hicimos el VDTF, lo vamos a colocar sobre esta base para evitar que el vaso se mueva y que podamos rotar con facilidad para aplicar el diseño sobre todo el vaso. Y aquí está el resultado de ambos vasos. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Cuéntame, ¿qué te gusta de estas técnicas? ¿Las probarías? ¿Cuál te llama la atención? Déjame saber en los comentarios. Al final, sabemos que sí, el VDTF puede durar más que el papel de sticker, pero con un buen cuidado, ambos productos pueden durar mucho tiempo. Así que mi recomendación es que crees una tarjeta sobre cómo puedes mantener el cuidado de tus vasos para que tus clientes sepan y estén advertidos de qué deben y qué no deben hacer con él para que pueda durarles más tiempo. Honestamente me gusta mucho más el papel adhesivo porque el brillito que tiene se ve súper lindo. Aunque este diseño también está muy bonito, pero este brillo es mi favorito. Quiero recordarte que puedes ganar la máquina que necesitas para tu negocio creativo solamente comentando, compartiendo y dándole like a todos los videos de este canal. Para ver más detalles, te dejo en la descripción del video todos los detalles del concurso.